Hay personas que no están tristes, no están deprimidas y tampoco están rotas, pero no pueden soltar. Y lo más confuso es que muchas de ellas saben que deberían hacerlo. Saben que esa persona ya no está. Saben que esa etapa terminó. Saben que seguir pensando en lo mismo las desgasta. Lo saben, pero no pueden. Y entonces empieza la culpa, la autocrítica, la sensación de estar fallando en algo que debería de ser simple. Porque desde afuera soltar parece una decisión, pero desde adentro no lo es. Soltar no se siente como elegir, se siente como perder. Y de eso casi nadie habla. A la gente les dijeron que si no pueden soltar es porque ama demasiado, que si duele es porque importa, que si no se va es porque todavía hay algo ahí. Pero muchas veces eso no es amor, es apego. Y el apego no se aparece a lo que muestran en frases bonitas. No es romántico, no es poético y tampoco es noble. El apego es una reacción del sistema interno cuando percibe peligro, aunque ese peligro no sea real hoy. Aunque nadie esté amenazándote ahora. El cuerpo no vive en el presente, el cuerpo vive en la memoria. Y eso lo cambia todo. Porque puedes estar sentado en tu casa, en silencio, sin que pase nada, y aún así sentir ansiedad, urgencia, necesidad de contacto, miedo a quedarte solo contigo. No porque esté pasando algo, sino porque algo ya pasó antes y el cuerpo no lo olvidó. El apego no empieza en la relación que hoy te duele. Empieza mucho antes de que tuvieras palabras para explicarte lo que sentías. Empieza cuando ser pequeño significaba depender por completo de otros. Cuando no podías regular tus emociones, cuando no podías entender lo que era el miedo, el abandono y la ausencia. En ese momento, el cuerpo aprendió algo esencial, que hacer para no quedarse solo. Y eso no se aprende con lógica, se aprende con sensaciones. El sistema interno registra cosas como: cuando hago esto me miran, cuando me callo no me rechazan, cuando me adapto no me abandonan, cuando aguanto sigo perteneciendo. Esto se vuelve automático y más adelante, cuando creces, cuando cambian las circunstancias, cuando ya no estás en peligro real, ese sistema sigue funcionando igual. Por eso el apego no se va con fuerza de voluntad. Por eso no se va con consejos. Y también no se va con frases como ya supéralo. Porque no está en la cabeza, está en el cuerpo. El apego se siente como una urgencia, como una necesidad que no se puede razonar, como una incomodidad constante cuando algo se detiene. Hay personas que no soportan el silencio, no porque odien la calma, sino porque el silencio activa recuerdos que nunca fueron resueltos. Hay personas que necesitan saber que el otro sigue allí, no para controlar, sino para tranquilizar un miedo antiguo. Hay personas que se quedan en relaciones que las apagan, no porque no vean el daño, sino porque irse se siente más peligroso que quedarse. Y eso es importante decirlo con claridad. El apego no es elección, es condicionamiento. Eso no te hace débil, te hace humano. Pero cuando no se entiende, se vuelve una cárcel interna. Porque empiezas a confundirte, a desconfiar de ti, a preguntarte por qué reaccionas así, por qué te afecta tanto, por qué algo tan pequeño te desestabiliza. Y entonces intentas controlarte. Te dices que no deberías sentir eso, que exageras, que otras personas no son así. Y esa pelea interna solo empeora el apego, porque el sistema no necesita que lo ataques, necesita que lo entiendas. El apego también confunde intensidad con conexión, confunde urgencia con amor, confunde miedo con compromiso. Hay personas que creen que aman más porque sufren más.
que piensan que si duele es porque es profundo, que sienten que si no pueden soltar es porque allí hay algo especial. Y no siempre es así. A veces no soltamos porque el sistema interno no se siente seguro sin eso. Aunque eso duela, aunque eso desgaste, o aunque eso nos quite paz. El apego también aparece cuando todo se calma. Y esto incomoda decirlo, pero es verdad. Hay personas a las que la paz les da miedo, no porque no la quieran, sino porque nunca fue su hogar. El caos es familiar, la tensión es conocida, la intensidad se siente viva. Y cuando la vida se tranquiliza, cuando no hay drama, cuando no hay urgencia, aparece el vacío. Y ese vacío asusta. Entonces el sistema busca algo que lo active otra vez. Por ejemplo, un problema, un vínculo intenso, una preocupación constante, no porque quiera sufrir, sino porque eso es lo que se reconoce como estar vivo. Entender esto no es para juzgarte, es para dejar de castigarte. No estás roto, estás condicionado. No eres exagerado o exagerada. Tu sistema aprendió a protegerte de cierta forma. Y no, soltar el apego no es cortar de golpe, no es ser fuerte, no es negar lo que sientes. Soltar el apego empieza cuando dejas de pelear contigo, cuando dejas de exigirte respuestas inmediatas, cuando entiendes que no todo lo que se queda es amor y que no todo lo que duele es profundo. Este espacio no es para decirte qué hacer, no es para empujarte a cambiar, tampoco lo es para obligarte a soltar nada. Es para que empieces a ver con claridad por qué te cuesta soltar. Y esa claridad no llega como un momento espectacular, llega como un descanso interno, como una sensación de, ahora sí entiendo. No tienes que escuchar todo hoy, no tienes que llegar al final. No tienes que hacer nada con lo que escuches. Si algo resuena, quédate allí un momento. Si algo incomoda, no lo empujes. Si necesitas parar, también para. Esto no es un contenido para consumir, es un espacio para acompañarte mientras miras algo que siempre estuvo allí. O si lo estás escuchando, pero nunca se explicó así. Aquí no empieza una solución. Aquí empieza una comprensión y para muchas personas esto ya es más que suficiente por ahora. El apego no nace del amor, nace del miedo. Quiero empezar este bloque diciendo algo que probablemente no te va a gustar escuchar, no porque sea falso, sino porque toca una fibra incómoda. Muchas veces no estamos apegados porque amamos demasiado. Estamos apegados porque tenemos miedo. Miedo a quedarnos solos. Miedo a perder lo poco que nos sostiene. Miedo a enfrentarnos a nosotros mismos sin nadie que nos distraiga de lo que duele. Y esto no se dice casi nunca, porque rompe la idea romántica que nos enseñaron del amor intenso, del cual cuando es real duele, del si no duele no importa. Pero aquí el apego no tiene nada de romántico, tiene mucho de supervivencia, porque cuando una persona se va, no siempre duele la persona. A veces duele lo que se cae dentro de ti cuando ya no está. Ese silencio raro que aparece, ese vacío que no sabes cómo llenar, esa sensación de quedarte sin piso como si algo que te sostenía se hubiera quitado de golpe. Y ahí es donde empieza el apego. No cuando alguien llega a tu vida, sino cuando imaginas que se puede ir. El apego aparece cuando la sola idea de perder al otro te desarma por dentro, cuando piensas, me va a doler, si no, no voy a poder. Y eso no es amor, eso es miedo. Miedo a quedarte sin regulación emocional, miedo a quedarte sin esa presencia que calmaba cosas que tú no sabías calmar solo.
Porque hay personas que no aman desde la libertad, aman desde la necesidad. Y no porque quieran necesitar, sino porque así aprendieron a sobrevivir. Cuando alguien se vuelve tu punto de estabilidad, tu referencia emocional, tu refugio constante, el vínculo deja de ser elección y se vuelve dependencia. Y aquí es donde empiezan las confusiones peligrosas. Confundimos intensidad con amor, confundimos ansiedad con conexión, confundimos urgencia con profundidad. Pero la urgencia no es amor, es activación. Es el sistema nervioso diciendo, no me quites esto. Por eso el apego no se calma con lógica, no se calma con consejos, no se calma con frases como mereces algo mejor, porque el apego no está discutiendo si mereces algo mejor. Está tratando de no entrar en pánico y tal vez te identifiques con esto. Tal vez has estado en relaciones donde sabías que algo no estaba bien, pero aún así te quedabas. No porque fueras tonto, no porque no vieras las señales, sino porque irte se sentía peor que quedarte. ¿Te ha pasado sentir que prefieres un dolor conocido antes que un vacío desconocido? Esa es una de las caras más claras del apego. El apego te hace negociar contigo mismo, te hace minimizar lo que duele, te hace justificar actitudes que si las viera alguien más, te diría que no son normales. Pero tú las normalizas, porque perder ese vínculo se siente como perder demasiado. Y aquí hay algo importante que quiero que escuches con calma. Nadie se apega porque quiere. Uno se apega porque en algún momento de su vida estar solo, no fue seguro. Tal vez no fue seguro emocionalmente. Tal vez no fue seguro efectivamente. O tal vez no había nadie que sostuviera, que explicara y que se quedara. Y entonces el cuerpo aprendió algo muy simple. Necesito a alguien para no sentirme así. Ese aprendizaje no está en tu mente, está en tu cuerpo. Por eso el apego se siente físico, se siente como ansiedad, como opresión en el pecho, como una necesidad constante de contacto, de respuesta o de presencia. Por eso no basta con decidir soltar, porque no estás soltando una persona, estás soltando un mecanismo de supervivencia y eso da mucho miedo. Da miedo porque soltar no solo implica despedirte del otro, implica quedarte contigo. Quedarte con tus pensamientos, con tus emociones y con tus vacíos. Todo esto sin anestesia. Por eso muchas personas vuelven, no porque el otro haya cambiado, sino porque la soledad les resulta insoportable. Y aquí quiero preguntarte algo de verdad y con honestidad. ¿Alguna vez sentiste que necesitabas a alguien, no para compartir tu vida, sino para no sentirte tan mal contigo? No tienes que responder ahora. Pero si esa pregunta te incomodó, ahí hay algo importante. El apego no siempre se nota como dependencia evidente. A veces se disfraza de cuidado excesivo, de estar siempre disponible, de pensar primero en el otro antes que en ti. Pero en el fondo lo que hay es miedo a perder el vínculo. Porque perder el vínculo se siente como perder identidad. Muchas personas no saben quiénes son sin la relación. No saben cómo ocupar su tiempo. No saben cómo calmarse. Y tampoco saben cómo sentirse valiosas sin la mirada del otro. Y eso no es un defecto. Es una consecuencia. Una consecuencia de no haber aprendido a sostener solo. El apego no es que ames demasiado. Es que te abandonas a ti mismo para no ser abandonado. Y esto
Realmente duele decirlo, pero libera entenderlo. Porque mientras creas que tu problema es que amas demasiado, vas a seguir culpándote por sentir. Pero cuando entiendes que tu problema es el miedo, puedes empezar a tratarte con más honestidad. El amor sano no te mantiene en estado de alerta, no te hace vigilar, no te hace anticipar pérdidas todo el tiempo. El apego sí, el apego te hace estar pendiente de señales, de cambios mínimos, de silencios que antes no estaban. Y eso desgasta. Desgasta porque nunca descansas, porque siempre estás esperando algo, esperando un mensaje, esperando una confirmación, esperando una prueba de que sigue siendo importante. Y cuando esa prueba no llega, el cuerpo entra en angustia. No porque el otro te deba algo, sino porque tú aprendiste a regularte a través del otro. Y aquí viene otra pregunta que quiero dejarte, especialmente si te reconoces en esto. Cuando esa persona no está, ¿te sientes más ansiosa o más tú? Si la respuesta es ansiedad, no es amor lo que se activa, es apego. Y entender esto no significa que ya puedes soltar mañana. Significa que empiezas a ver con más claridad lo que realmente está pasando dentro de ti. No es que no puedas soltar porque eres débil, es que soltar activa miedos antiguos que nunca se resolvieron y nadie te enseñó a resolverlos. Te enseñaron a aguantar, a adaptarte, a no pedir demasiado, pero no te enseñaron a sostenerte. Y mientras no aprendas a sostenerte, el apego va a seguir apareciendo aunque cambies de persona. Porque el problema no es a quién te apegas, es de dónde te apegas. ¿Desde qué herida? ¿Desde qué carencia? ¿Desde qué miedo antiguo que nunca tuvo nombre? El apego no se forma en la relación actual, se activa allí. Sí, pero se forma mucho antes. Se forma cuando aprendes que el afecto es inestable, cuando el cariño aparece y desaparece, cuando el amor no es algo que simplemente está, sino algo que hay que cuidar para no perder. Y cuando creces con esa experiencia, tu cuerpo aprende a estar alerta, aprende a no relajarse del todo, aprende a leer microseñales. También aprende a adaptarse para no incomodar. Por eso cuando alguien se aleja un poco, tú no lo tomas como espacio, lo tomas como amenaza. Y no porque seas exagerado, sino porque tu historia te enseñó que la distancia precede a la pérdida. Entonces reaccionas, a veces persiguiendo, a veces complaciendo o a veces callando lo que duele para no generar conflicto. Y todo eso se siente como amor porque estás involucrado, porque te importa y porque te afecta. Pero el amor no te pide que te borres, el apego sí. El apego te pide que aguantes, que te adaptes y que no hagas ruido, que seas fácil de querer. Y aquí hay una pregunta incómoda que vale la pena hacerse aunque no nos guste. ¿Alguna vez sentiste que si mostrabas demasiado lo que necesitabas, la otra persona se iba a ir? Si la respuesta es sí, allí también hay apego. Porque el apego nace cuando aprendemos que necesitar es peligroso, que pedir es arriesgado, que mostrar vulnerabilidad puede costarnos el vínculo. Entonces empezamos a regularnos solos, pero no de una manera sana. Nos regulamos aguantando, callando, minimizando lo que sentimos y eso se vuelve costumbre. Hasta que un día te das cuenta de que estás cansada o cansado de sostener, cansado de estar fuerte y cansado de tener que adaptarte siempre tú. Pero aún así no te vas, porque irte implicaría enfrentarte a ese vacío que llevas evitando desde hace años. El apego no es dependencia porque seas débil,
Es dependencia porque nunca te enseñaron a sostenerte sin otro. Y sostenerse no significa ser frío, ni distante, ni independiente a la fuerza. Significa poder estar contigo sin sentir que te caes. Significa poder tolerar el silencio, la ausencia, la incertidumbre. Y eso es algo que muy pocas personas aprendieron. Por eso el apego se activa tanto en relaciones ambiguas, en vínculos donde no está claro, donde hay presencia a medias, donde hay afecto pero no seguridad. Ese tipo de relación es gasolina para el apego, porque te mantiene esperando, te mantiene atento, te mantiene enganchado. No sabes si quedarte o irte, no sabes si confiar o protegerte. Y ese no saber te mantiene atrapado e incluso te pone todo nervioso. El apego se alimenta de la incertidumbre. Por eso a veces te apegas más a quien menos te da, no porque sea especial, sino porque activa ese patrón antiguo donde el amor había que ganarlo. Y aquí otra pregunta para que la dejes caer donde tenga que caer. ¿Te has dado cuenta de que cuando alguien está completamente disponible para ti, te relajas, pero cuando alguien es inconsistente, te obsesionas? Eso no es coincidencia, eso es apego. Porque el sistema nervioso no busca lo sano, busca lo familiar. Y si lo familiar fue la inconsistencia, eso es lo que se siente como hogar. Aunque duela, aunque canse y aunque desgaste. El apego no es lógico, es corporal. Por eso puedes entender todo esto y aún así sentirte igual. Porque entender no es lo mismo que regular y nadie te enseñó a regular. Te enseñaron a aguantar, a distraerte, a seguir adelante, pero no a sentarte con lo que sientes sin huir. Por eso cuando el apego se activa, lo primero que aparece es urgencia. Urgencia de hablar, urgencia por arreglar, urgencia por no perder y urgencia por querer reparar lo que tú no has roto. Y esa urgencia te lleva a hacer cosas que después no te reconoces haciendo. Insistir, explicarte de más, justificar lo injustificable, no porque quieras hacerlo, sino porque el miedo está al volante. Y el miedo no piensa a largo plazo, solo quiere alivio inmediato. Por eso el apego te puede llevar a quedarte en lugares donde ya no eres visto, donde ya no eres prioridad, donde ya no hay reciprocidad. Porque salir de allí se siente peor que quedarte. Y eso no habla de tu valor, habla de tu propia historia. Habla de un cuerpo que aprendió que perder al otro era más peligroso que perderse a sí mismo. Y aquí es donde empieza a cambiar algo, no cuando te obligas a soltar, sino cuando empiezas a notar qué es lo que realmente te da miedo. ¿Te da miedo perder a esa persona o te da miedo lo que aparece en ti cuando imaginas que ya no está? Porque no es lo mismo. Y muchas veces lo que duele no es la pérdida del vínculo, es la activación de viejas heridas que nunca se cerraron. Heridas de abandono, heridas de invisibilidad, herida de no sentirte suficiente. El apego no crea esas historias, las expone y eso duele. Pero también abre una posibilidad, la posibilidad de empezar a mirarte con más honestidad, de dejar de decir amo demasiado y empezar a decir me cuesta estar conmigo cuando estoy solo. Eso no te hace menos, te hace humano. Y desde allí el apego deja de ser un enemigo, se vuelve una señal de que hay algo dentro de ti que necesita sostén, no control, no exigencia, solo sostén. Y mientras ese sostén no venga de ti, vas a seguir buscándolo afuera. En personas, en relaciones, en vínculos que te regulen. No porque quieras depender, sino porque no sabes otra forma. Y eso se aprende no de un día para otro, no con frases bonitas,
no con fuerza de voluntad. Se aprende despacio, con conciencia, con presencia y con paciencia. Pero primero hay que dejar de romantizar el apego. Hay que dejar de llamarlo amor intenso. Hay que dejar de justificarlo como sensibilidad. Porque mientras sigas creyendo que tu problema es que amas mucho, vas a seguir culpándote por sentir. Y eso no es sentir lo que duele, es tener miedo. Miedo a quedarte, miedo a perder, miedo a enfrentarte a ti sin distracciones. Y si has llegado hasta aquí, escuchando esto, tal vez ya empezaste a notar algo. Tal vez ya empezaste a reconocer que lo que te ata no es la persona, sino la sensación de seguridad que creías que te daba. Y esto no es el final de nada, es el inicio de algo más honesto. El apego a los roles cuando no sabes quién eres sin sostener. Hay un tipo de apego del que casi nadie habla, porque no se ve frágil, no se ve necesitado y no se ve dependiente. Se ve responsable, se ve fuerte y se ve admirable. Es el apego a los roles, al rol del que sostiene, del que no falla, del que puede con todo, del que siempre está. Y ese apego es peligroso porque nadie lo cuestiona. Al contrario, se aplaude. Cuando una persona se apega a una relación, el mundo lo nota. Pero cuando una persona se apega a un rol, el mundo lo recompensa. Y ahí empieza el problema. Porque hay personas que no saben quiénes son sin ese papel que aprendieron a cumplir. No saben quiénes son si no están resolviendo, si no están ayudando y si no están siendo útiles. Y cuando intentan parar, el cuerpo entra en alarma. No porque pase algo grave, sino porque se cae la identidad. El apego a los roles no nace porque quiera ser fuerte. Nace porque en algún punto ser fuerte fue la única opción. Tal vez nadie más podía sostener. Tal vez no había espacio para fallar. Tal vez mostrar necesidad no era seguro. Entonces, aprendiste algo muy temprano. Si yo no sostengo, todo se cae. Y ese aprendizaje se quedó, se volvió identidad. Por eso hoy te cuesta soltar responsabilidades que no te corresponden. Te cuesta delegar, te cuesta decir que no, te cuesta parar. No porque seas adicto al trabajo, sino porque parar te deja sin lugar. Y eso asusta. Porque cuando sueltas el rol, aparece una pregunta incómoda. ¿Quién soy yo si no estoy sosteniendo a nadie? Esa pregunta no se responde fácil y por eso se evita. Se evita llenando la agenda, se evita haciéndose cargo de todo, se evita siendo imprescindible. El apego al rol se disfraza de compromiso, de responsabilidad y de madurez, pero por dentro hay miedo. Miedo a no ser necesario, miedo a no ser elegido, miedo a no tener un lugar claro. Por eso hay personas que no descansan aunque estén agotadas, porque descansar se siente como desaparecer. Y aquí quiero que te preguntes algo con total honestidad. ¿Te permites estar sin hacer nada o te incomoda? Si te incomoda, no es pereza, lo que falta es identidad. Porque hay personas que aprendieron a valer por lo que hacen, no por lo que son. Y ese aprendizaje pesa. Pesa en el cuerpo, pesa en la mente, pesa en la vida. El apego a los roles te mantiene ocupado, pero no necesariamente vivo. Te mantiene funcional, pero no necesariamente conectado contigo. ¿Cómo funciona? Nadie lo cuestiona. Nadie te dice, oye, ¿y tú cuándo descansas? Oye, ¿y quién te sostiene a ti? Porque mientras cumples, mientras resuelvas, mientras estés, todo parece estar bien. Hasta que no lo está. Hasta que el cansancio se vuelve crónico. Hasta que el cuerpo empieza a pasar factura. Hasta que te das cuenta que no sabes qué te gusta, qué quieres, qué necesitas. Porque siempre estuviste mirando hacia afuera. El apego al rol también aparece en la familia. La hija responsable, el hijo que no da problemas, el que cuida a todos, la que sostiene emocionalmente. Y ese rol se vuelve tan automático que ni siquiera lo cuestionas. Lo haces porque así eres, porque siempre fue así, porque alguien tiene que hacerlo. Pero nadie te preguntó si querías hacerlo para siempre. Y aquí hay otra pregunta que vale la pena dejar caer. Si dejaras de cumplir ese rol, ¿qué es lo que más temes perder?
la aprobación, el reconocimiento, el cariño, tu lugar. Porque el apego al rol no es amor al rol, es miedo a perder lo que el rol te da. El rol te da identidad, te da sentido, te da pertenencia, y soltarlo se siente como quedarte en el aire. Por eso hay personas que no se permiten cambiar, porque cambiar implicaría decepcionar, implicaría incomodar, implicaría romper expectativas. Y romper expectativas para alguien con heridas de apego se siente como una traición. Traición a la familia, traición al sistema, traición a la imagen que construirte para sobrevivir. Por eso el apego a los roles es tan difícil de soltar, porque no se trata solo de dejar de hacer algo, se trata de dejar de ser alguien. Y eso te da vértigo. Hay personas que no saben quiénes son sin su rol de fuertes, sin su rol de responsables, sin su rol de yo puedo. Y cuando ese rol se quiebra por cansancio, por crisis, por límites, aparece el vacío. Un vacío que no se sabe evitar. Y aquí quiero decirte algo muy importante. Ese vacío no es un fracaso, es un espacio nuevo. Un espacio donde por primera vez puedes preguntarte quién eres sin la obligación de sostener. Pero para llegar allí primero hay que reconocer el apego. Reconocer que no todo lo que haces es elección. Que muchas cosas las haces por miedo. Miedo a no ser suficiente si no cumples. Miedo a no ser querido si no das. Miedo a no importar si no resuelves. Y eso no te hace débil, te hace humano. Porque el apego a los roles se construye cuando el amor estuvo condicionado, cuando el amor dependía del comportamiento, cuando ser tú no era suficiente. Y ese aprendizaje arrastra. Se arrastra al trabajo, a la familia, a las amistades, a la forma en que te exiges. Por eso hay personas que se apegan al rol del trabajador incansable. No porque amen su trabajo, sino porque ahí se sienten valiosas. Y cuando el trabajo te detiene, la ansiedad aparece. No porque falte dinero solamente, sino porque falta identidad. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas no saben qué hacer en vacaciones? No saben descansar, no saben estar, porque su valor estaba en hacer. Eso también es apego. Y mientras no se vea como tal, se seguirá normalizando. El apego a los roles te mantiene ocupado, pero te aleja a ti. Te hace vivir desde el deber, no desde el deseo, desde la obligación, no desde la elección. Y soltar eso no es fácil, porque implica enfrentarse a una versión de ti que nunca tuvo espacio para existir. Una versión que no tenía que sostener a nadie, que no tenía que demostrar nada, que no tenía que cumplir un papel. Y esa versión puede sentirse extraña, incómoda, incluso inútil al principio. Pero ahí empieza algo distinto. No cuando dejas de sostener de golpe, sino cuando empiezas a notar por qué te cuesta tanto soltar. Y aquí va una última pregunta para este tramo para que la dejes resonar. Si mañana dejaras de ser el que sostiene, ¿qué quedaría de ti? No le respondas rápido, ese silencio también dice algo. Porque ese silencio que aparece cuando no estás sosteniendo a nadie no es vacío por casualidad, es un espacio que nunca se te permitió habitar. Desde muy temprano aprendiste que había que estar atento, que había que responder, que había que hacerse cargo. Y cuando eso se aprendió así, el cuerpo se acostumbra a vivir en tensión, en alerta, en pendiente de. Por eso cuando no hay nada que sostener, el cuerpo no descansa, se inquieta. No porque falte algo afuera, sino porque falta una función adentro. El apego a los roles te da una tarea constante. Y mientras hay tarea, no hay tiempo para sentir. No hay tiempo para preguntarte qué quieres. No hay tiempo para escuchar lo que necesitas. No hay tiempo para notar que te duele. Porque sentir se vuelve un lujo que no te puedes permitir. Y aquí aparece otra forma silenciosa de apego,
El apego a no sentir. Hay personas que sostienen tanto no solo para ser necesarias, sino para no tener que mirarse, para no sentarse con su cansancio, para no enfrentarse a su tristeza, para no reconocer su enojo. Y entonces el rol se vuelve anestesia. Funciona durante años hasta que el cuerpo empieza a decir basta. A veces con agotamiento extremo, a veces con ansiedad constante, a veces con una sensación de vacío que no se va aunque todo esté bien. Porque el problema no es que falte algo afuera, es que llevas demasiado tiempo lejos de ti. El apego a los roles no siempre grita, muchas veces susurra. Susurra cosas como solo un poco más, después descanso, cuando eso se resuelva me ocupo de mí. Y ese después nunca llega, porque esa es la realidad que vivimos hoy en día. Porque siempre hay algo más que sostener, alguien más que ayudar, algo más que resolver. Y tú sigues allí aguantando y cumpliendo, hasta que un día te das cuenta de que no sabes cómo parar sin sentir culpa. Culpa por no estar, culpa por decir que no, culpa por elegirte. Y esa culpa no es casual, es la señal de un apego profundo al rol que te dio valor. Porque si tu valor estuvo ligado a lo que hacías por otros, elegirte se siente como traicionar. Traicionar a la familia, traicionar al sistema, traicionar a la versión de ti que aprendió a sobrevivir así. Y aquí quiero que escuches algo con mucha atención. No eres malo por querer descansar. No eres egoísta por querer soltar. No eres débil por no poder más. Estás cansado de sostener algo que nunca fue solo tuyo. Y reconocer eso no te quita valor, te devuelve humanidad. Porque hay personas que se apegan al rol del fuerte porque nunca tuvieron permiso para ser frágiles. Nunca hubo un espacio para caer, nunca hubo alguien que sostuviera cuando tú no podías. Entonces aprendiste a no necesitar o al menos a no mostrarlo. Y ese aprendizaje se convirtió en identidad. Yo puedo, yo me encargo, no pasa nada. Hasta que sí pasa, y cuando pasa no sabes cómo pedir ayuda, no sabes cómo soltar el control, no sabes cómo dejarte sostener, porque nunca aprendiste. Por eso el apego a los roles también se manifiesta como control, como dificultad para delegar, como desconfianza cuando alguien más quiere ayudarte. No porque no confíes en los demás, sino porque confiar implicaría soltar el rol. Y soltar el rol implicaría perder el lugar que te dio seguridad. Ese es el nudo. No te apegas al rol porque te encante, te apegas porque sin él no sabes dónde pararte. Y eso no se resuelve con fuerza de voluntad. No se resuelve diciendo, ya no voy a ser así. Se empieza a resolver cuando te haces una pregunta distinta. ¿Por qué hago esto? Sino, ¿qué temo perder si dejo de hacerlo? Tal vez temes perder el cariño, tal vez temes perder la admiración, tal vez temes perder el lugar. Y ese temor merece ser escuchado, no reprimido. El rol seguirá gobernando. El apego a los roles también se nota cuando te cuesta recibir descanso, recibir ayuda, recibir cuidado. Porque recibir te pone en un lugar incómodo, un lugar donde no controlas, un lugar donde no estás haciendo nada por ganarte el afecto. Y eso puede activar una sensación muy antigua, la de no ser suficiente solo por existir. Por eso hay personas que rechazan ayuda diciendo, no hace falta, cuando en realidad sí hace falta, pero no saben cómo aceptarla sin sentirse mal. Eso también es apego. Apego a la autosuficiencia, apego a no deberle nada a nadie, apego a no depender. Y ese tipo de apego también cansa, porque nadie puede ser fuerte todo el tiempo. Nadie debería. El problema es que muchas personas no saben quiénes son cuando no están cumpliendo un rol. No saben cómo relacionarse sin la función. No saben cómo sentirse valiosas sin el hacer. Y entonces la vida se vuelve una lista interminable de tareas. Tareas externas y tareas externas. Sostener la imagen, sostener la expectativa, sostener la versión de ti que no se rompe hasta que algo se quiebra. Y cuando se quiebra aparece el miedo. Miedo a no saber quién eres sin ese papel. Miedo a no saber cómo vivir sin esa estructura. Pero ahí justo allí
hay una oportunidad, no cómoda, no rápida, pero real. La oportunidad de empezar a conocerte fuera del rol, de empezar a preguntarte qué quieres cuando no estás respondiendo a nadie más. ¿Qué necesitas cuando no estás sosteniendo? ¿Qué sientes cuando no estás ocupado? Y esas preguntas no se responden de una sola vez, se responden con pequeños gestos, con permitirte parar un poco, con decir no sin justificarte tanto, con no correr a llenar el silencio. El apego a los roles no se rompe de golpe, se afloja. Se afloja cuando te das permiso de no ser útil por un momento, de no ser fuerte por un momento, de no sostener por un momento. Y ese momento puede dar miedo, porque aparece el vacío. Pero ese vacío no es el enemigo, es el espacio donde puedes empezar a existir de otra manera. No como función, no como rol, no como sostén, sino como persona. Y si esto que estás escuchando te remueve, no es casualidad. Tal vez nunca habías pensado que tu cansancio tenía que ver con apego. Tal vez siempre lo viste como responsabilidad, como compromiso, como forma de ser. Pero ahora puedes empezar a verlo distinto. No para culparte, sino para entenderte. Porque mientras sigas creyendo que eres así, porque sí, no vas a poder cambiar nada. Pero cuando entiendes que aprendiste a ser así para sobrevivir, puedes empezar a elegir algo distinto. No de golpe, no perfecto, pero un poco más honesto. Y ese es el inicio real de soltar. No soltar personas, no soltar trabajos, soltar la idea de que tu valor depende de lo que sostienes. Y cuando eso empieza a aflojar, algo cambia. Respiras distinto, te mueves distinto, te relacionas distinto. No porque ya no te importe nadie, sino porque por primera vez también te importas tú. El apego a la productividad, cuando descansar se siente como fallar. Hay un tipo de apego que casi nadie cuestiona, porque está completamente normalizado, y no solo normalizado, también está premiado. Es el apego al trabajo, a la productividad y a la utilidad. Ese apego que no se ve como problema, sino como virtud. Porque vivimos en un mundo donde valer es producir, donde descansar hay que justificarlo, donde parar se siente como perder el tiempo. Y si creciste en un entorno donde el reconocimiento llegaba cuando hacías, cuando rendías, cuando cumplías, es muy probable que hoy no sepas quién eres cuando no estás haciendo nada. No porque seas adicto al trabajo, sino porque el trabajo se volvió una forma de sostenerte emocionalmente. El apego a la productividad no nace del amor al trabajo, nace del miedo a no valer sin él. Por esa misma razón hay personas que no saben descansar sin sentirse mal consigo mismas, que se sienten incómodas en el ocio, que no pueden parar sin que aparezca la culpa. Porque cuando paras ya no estás produciendo, y cuando no produces aparece una pregunta peligrosa: ¿sigo valiendo? Esa pregunta no siempre se dice en voz alta, pero se siente. Se siente en la ansiedad del domingo, en la necesidad de estar ocupado, en la dificultad para disfrutar sin pensar en lo que deberías estar haciendo. El apego al trabajo se disfraza de responsabilidad, de ambición, de ganas de salir adelante. Y muchas veces lo es, pero no siempre, porque hay una diferencia enorme entre trabajar por elección y trabajar para no sentir. Hay personas que trabajan para no enfrentarse al silencio, para no escuchar lo que sienten, para no quedarse a solas consigo mismas. Y mientras hay tareas, plazos pendientes, no hay espacio para mirarse, el trabajo se vuelve refugio. Por eso cuando llega un día libre, no sabes qué hacer, no sabes cómo ocupar el tiempo.
Tampoco sabes cómo disfrutar sin sentir que estás desperdiciando algo. ¿Te ha pasado sentir que aunque tengas tiempo libre, no logras relajarte del todo? Eso no es falta de hobbies, es apego. Apego a sentirte útil, apego a sentirte necesario, apego a sentir que estás haciendo lo correcto. Porque para muchas personas el valor personal quedó ligado al rendimiento. Valgo si cumplo, valgo si produzco, valgo también si no me detengo. Y ese mensaje se aprende temprano. Se aprende cuando te elogian por rendir, no por sentir. Cuando te reconocen por hacerte cargo, no por descansar. Cuando te dicen qué bien trabajas, pero nunca qué bien estás. Entonces el cuerpo aprende algo claro. Si hago, soy. Y dejar de hacer se siente como desaparecer. Por eso el apego a la productividad genera ansiedad cuando no hay nada que hacer. No porque falte actividad, sino porque falta identidad. Y aquí hay algo importante que casi nadie quiere aceptar. No todo el que trabaja mucho ama su trabajo. Muchos lo usan para no enfrentar su vacío. Y eso no los hace débiles, los hace humanos. Porque quedarse quieto implica escuchar. Y escuchar implica sentir. Y sentir para alguien con heridas antiguas puede ser demasiado. Por eso el apego al trabajo también se ve como una hiperresponsabilidad, como estar siempre disponible, como dificultad para desconectarse. Personas que responden mensajes fuera de horario, que no pueden apagar la mente, que sienten culpa si no están rindiendo. No porque nadie se los exija, sino porque se lo exigen ellos mismos. Y aquí quiero preguntarte algo con total honestidad. Cuando descansas, ¿descansas de verdad o solo cambias de actividad? Porque hay personas que no saben descansar, solo saben hacer otra cosa, otra tarea, otro pendiente o otro objetivo. Y el cansancio se acumula día con día, semana tras semana y mes tras mes. No solo físico, también es emocional. El apego a la productividad también se nota cuando te cuesta pedir ayuda, cuando prefieres cargar tú antes que delegar, cuando sientes que si no lo haces tú, no vale. Porque si otros lo hacen, ¿qué lugar te queda? Y otra vez aparece el miedo. Miedo a no ser necesario, miedo a no ser indispensable, miedo a no importar. Ese miedo no tiene que ver con el trabajo en sí, tiene que ver con el valor personal. Porque si tu valor estuvo ligado a lo que aportas, soltar la productividad se siente como perder valor. Por eso no basta con decir, trabaja menos. Porque no es una cuestión de horario, es una cuestión de identidad. ¿Quién eres tú cuando no estás siendo productivo? Si esa pregunta te incomoda, allí hay apego. Y no es algo que se resuelva de golpe. Porque el mundo refuerza este apego todo el tiempo. Te aplaude por rendir, te valida por producir, te reconoce por no parar. Nadie te felicita por descansar bien. Nadie te premia por escuchar tus límites. Entonces el apego se fortalece. Se vuelve parte de quien crees que eres. Y cuando el cuerpo empieza a pedir pausa, tú lo empujas un poco más, porque parar se siente como rendirse. Y no quieres rendirte, quieres seguir siendo valioso. Pero aquí hay una verdad incómoda. Tu valor no aumenta con tu agotamiento, solo tu desgaste. Y ese desgaste, tarde o temprano, se nota. En el cuerpo, en el ánimo, en la capacidad de disfrutar. Porque el apego a la productividad no te deja estar presente. Siempre estás en lo que sigue, en lo próximo, en lo pendiente, nunca aquí. Y vivir así realmente cansa.
No solo porque trabajas mucho, sino porque nunca paras de demostrar que vales. Y eso es una carga enorme. Porque vivir intentando demostrar que vales todo el tiempo es una forma silenciosa de agotamiento. No es solo cansancio físico, es un cansancio profundo de esos que no se quitan durmiendo. El apego a la productividad te mantiene en movimiento constante, pero te desconecta de lo que sientes. Te acostumbras a funcionar, a rendir y a cumplir. Pero mientras funcionas, nadie nota lo que te pasa por dentro, ni siquiera tú. Porque cuando estás ocupado, no hay espacio para preguntarte si estás bien, solo hay espacio para seguir una vez más. Seguir trabajando, seguir resolviendo, seguir empujando. Y ese seguir se vuelve de manera automática. Hay personas que no saben cómo estar sin agenda, sin pendientes, sin objetivos. Porque cuando no hay objetivos aparece una sensación extraña, una incomodidad difícil de explicar. No es aburrimiento, es ansiedad. La ansiedad de no estar haciendo algo que justifique tu lugar. Y eso no nació de la nada. Se construyó cuando aprendiste que el descanso se gana, que primero hay que cumplir, que primero hay que producir, que no puedes parar hasta que todo esté hecho. El problema es que todo nunca se termina. Siempre hay algo más que hacer, algo más que mejorar, algo más que resolver. Y tú, allí sigues corriendo detrás de una meta que se mueve. El apego a la productividad también se nota cuando te cuesta disfrutar sin culpa, cuando incluso en momentos agradables una parte de ti siente que debería estar haciendo otra cosa. ¿Te ha pasado estar con alguien o en un lugar bonito y aún así sentirte inquieto? Pues yo pienso que a más de una persona nos ha pasado, porque a mí en lo personal sí me ha pasado. Entonces es inevitable, ¿verdad? No porque no te guste estar allí, sino porque tu mente sigue en modo hacer. Tu mente sigue pensando en que tiene cosas pendientes o actividades por cumplir o por resolver. Y esto es el costo del apego. Te roba la presencia. Porque estar presente implica no producir nada, solo estar. Para alguien que aprendió a valer por hacer, eso se siente peligroso. Por eso hay personas que incluso cuando logran lo que querían, no se sienten satisfechas, porque el logro no calma el vacío. El logro solo da un alivio momentáneo. Después vuelve la necesidad de hacer más trabajo, más esfuerzo y más metas. No porque seas ambicioso, sino porque el hacer se volvió tu regulador emocional. Y cuando ese regulador falla, por enfermedad, por cansancio, por circunstancias, todo se desarma. Muchas personas entran en crisis cuando no pueden trabajar, no solo por el dinero, sino porque pierden el eje. Pierden la estructura que les daba identidad y ahí aparece el miedo constante. Miedo a no saber quién eres sin producir, miedo a no sentirte valioso sin resultados. Ese miedo no se soluciona volviendo a trabajar más, solo se tapa. Por eso el apego a la productividad es tan difícil de ver, porque funciona. Te mantiene activo, te mantiene reconocido y también te mantiene ocupado, pero no te mantiene conectado contigo mismo. Y con el tiempo esa desconexión pasa factura. A veces como irritabilidad constante, a veces como una sensación de vacío que no sabes explicar o como cansancio emocional que no se va. Porque no estás cansado de trabajar, estás cansado de sostener una identidad que no te deja parar. Y aquí quiero que te hagas una pregunta sin responderla rápido. Si mañana nadie esperara nada de ti, si no hubiera tareas, si no hubiera obligaciones, ¿qué harías tú con tu tiempo? Si no sabes responder, no es falta de creatividad, es que nunca te permitiste descubrirlo. Pero es el momento que lo hagas.
El apego a la productividad no te deja explorar quién eres fuera del rendimiento, y eso limita tu vida, porque reduces tu valor a lo que haces cuando tu valor no depende de eso. Pero decirlo es fácil, sentirlo es otra cosa, muy diferente. Porque el cuerpo aprendió que parar era peligroso, que descansar era perder terreno, que bajar el ritmo era fallar. Y desaprender eso lleva tiempo. No se trata de dejar de trabajar, no se trata de volverte irresponsable. Se trata de dejar de usar el trabajo como único sostén emocional, dejar de usar la productividad como prueba de valor. Y eso empieza con cosas pequeñas, con permitirse parar sin justificarte, con descansar sin hacer algo útil al mismo tiempo, con tolerar la incomodidad de no estar haciendo nada, porque esa incomodidad es parte del proceso. Es el cuerpo aprendiendo algo nuevo, que puedes existir sin producir. Y eso da miedo, pero también libera. Porque cuando tu valor ya no depende de lo que haces, empiezas a elegir desde otro lugar. Trabajas porque quieres, no porque te necesitas demostrar. Descansas porque lo necesitas, no porque ya cumpliste. Y la vida se siente distinta, más lenta, más presente y por supuesto más honesta. El apego a la productividad no desaparece de golpe, pero se afloja cuando empiezas a escucharte, cuando empiezas a notar, cuando trabajas por elección y cuando trabajas por miedo. Y ese discernimiento cambia todo, porque ya no te empujas hasta romperte, empiezas a cuidarte, no como premio, sino como base. Y eso, aunque al principio incomode, es una forma mucho más sana de estar en el mundo. No como alguien que vale por lo que produce, sino como alguien que vale porque existe. El apego a la familia. Cuando soltar se siente como traicionar. Hay un tipo de apego que duele distinto porque no se vive como apego, se vive como deber, como lealtad y como gratitud. Y eso es el apego a la familia. Y es uno de los más difíciles de mirar de frente porque viene cargado de culpa. Porque nadie quiere sentirse ingrato, nadie quiere sentirse desleal, nadie quiere pensar que alejarse es una forma de abandono. Pero muchas veces lo que llamamos amor familiar no es amor, es apego sostenido por miedo. Miedo a decepcionar, miedo a romper el equilibrio, miedo a perder el lugar. Desde muy temprano muchos aprendimos que había un rol que cumplir dentro de la familia, un papel claro, una función asignada. El responsable, el que cuida, el que no da problemas, el que sostiene emocionalmente. Y ese rol no siempre fue elegido, fue asumido. Porque alguien tenía que hacerlo. Y cuando ese rol se asume muy temprano, deja huella, se vuelve identidad. Por eso, incluso cuando creces, incluso cuando haces tu vida, algo dentro de ti sigue respondiendo a ese lugar. Sigues sintiéndote responsable del bienestar de otros. Sigues cargando culpas que no te corresponden. Sigues postergándote para no incomodar. Y no porque no quieras cambiar, sino porque cambiar se siente peligroso. Porque en muchas familias el amor estuvo condicionado, no de forma explícita, pero sí emocional. Te querían más cuando cumplías, cuando ayudabas, cuando no reclamabas. Y aprendiste algo clave. Para pertenecer, tengo que adaptarme. Ese aprendizaje no se olvida fácil. Por eso el apego familiar no siempre se ve como dependencia. A veces se ve como sacrificio constante, como no poder irte, como no poder decir que no. Porque decir que no se siente como traición.
Y aquí quiero que te preguntes algo con mucha honestidad. ¿Alguna vez sentiste que si te alejabas o ponías límites, ibas a lastimar a alguien de tu familia? Si la respuesta es sí, ahí hay apego. No porque no ames, sino porque tu amor está mezclado con miedo. Miedo a causar dolor, miedo a romper vínculos, miedo a ser señalado como egoísta. Y ese miedo te mantiene atado. Hay personas que viven vidas que no eligieron, solo para no decepcionar. Trabajos que no quieren, lugares donde no encajan, responsabilidades que no les corresponden, todo para sostener una imagen familiar. La imagen del buen hijo, de la buena hija, de la que siempre está o del que siempre está. Y ese apego se vuelve pesado, porque no hay espacio para ser tú, solo para hacer lo que esperan. Y cuando intentas cambiar algo, la culpa aparece. Una culpa profunda, difícil de explicar, una culpa que no se va con lógica, porque no es racional, es emocional. Es la culpa de sentir que al elegirte estás dejando a alguien atrás. Esa culpa es una de las formas más fuertes de apego. No te ata con amor, pero sí te ata con miedo. Y por esa misma razón es que hay personas que no se permiten crecer más allá de su familia. Tampoco se permiten diferenciarse. También no se permiten elegir distinto. Porque diferenciarse se vive como ruptura y no siempre hay palabras para explicarlo. Solo una sensación constante de estar en deuda, de verle a la familia, de verle al pasado, de verle a la historia. Y es que hay algo que casi nadie dice. No todo vínculo familiar es sano, solo por ser familiar. Y reconocer eso no te hace mala persona. Te hace honesto. Porque hay familias donde el afecto viene acompañado de control, de expectativas rígidas, de lealtades implícitas que nadie cuestiona. Y si intentas salirte de ese guión, el sistema se mueve. Aparecen reproches, silencios, victimización y culpa. No siempre consciente, pero efectiva. Y tú vuelves a tu lugar, no porque quieras, sino porque el cuerpo recuerda que salir duele. Y es allí donde el apego a la familia no siempre se ve como cercanía. A veces se ve como imposibilidad de irte, como dificultad para tomar decisiones sin consultar, como miedo a vivir tu vida por completo. Y eso cansa. Cansa porque estás dividido. Una parte de ti quiere avanzar, otra parte quiere quedarse para no herir. Y vivir dividido definitivamente agota demasiado. Porque vivir dividido entre lo que quieres y lo que sientes que debes es una de las formas más silenciosas de desgaste. No siempre se nota como tristeza, a veces se nota como confusión, como una sensación constante de estar en el lugar equivocado, aunque todo esté bien. El apego a la familia no siempre duele de forma evidente. A veces duele como postergación. Postergas decisiones, postergas cambios y también postergas deseos. No porque no seas capaz, sino porque cada paso que te aleja activa una culpa antigua. Una culpa que no siempre es tuya. Y muchas personas cargan culpas heredadas. Culpa por haber nacido, culpa por haber sido una carga y también culpa por haber recibido ayuda. Y sin darse cuenta viven intentando compensar eso
cuando realmente no debería de ser así. Por ejemplo, compensar siendo buenos, compensar estando, compensar no yéndose del todo. Porque irse se siente como dejar una deuda sin pagar. Y aquí algo que duele aceptar, pero libera entender. No todo lo que sostienes en la familia es tu responsabilidad. No todo el dolor ajeno te corresponde. No todo vínculo necesita sacrificio constante para existir. Pero sí creciste sintiendo que eras responsable del clima emocional de otros. Poner límites se siente cruel. ¿Cruel por qué? Porque aunque sea necesario, por eso hay personas que no saben decir hasta aquí. No saben decir esto no puedo. No saben decir esto no me corresponde. Porque nadie les enseñó que amar no implica cargarse encima la vida de los demás. El apego familiar también se nota cuando sientes que debes explicar cada decisión, cuando sientes que no puedes elegir sin justificarte, cuando sientes que tu vida tiene que ser aprobada. Y eso no es respeto, es dependencia emocional disfrazada de vínculo. Dependencia de la aprobación, dependencia al permiso, también dependencia a no quedar mal. Y eso mantiene el lazo, sí, pero a costa de ti. Porque mientras más te adaptas, menos espacio queda para lo que tú eres en realidad. Y llega un punto en el que ya no sabes si lo que haces lo eliges tú o lo haces para no generar conflicto con nadie. Y esa confusión duele. Duele porque te aleja de tu centro. El apego a la familia también se ve cuando cuesta tomar decisiones importantes sin consultar. Como si necesitaras validar cada paso, como si no confiaras del todo en tu criterio y que no eres capaz de tomar cualquier decisión en tu vida o para cumplir responsabilidades. Y no porque no seas capaz, sino porque nunca te dieron permiso para separarte emocionalmente. Separarte no significa dejar de amar, significa dejar de vivir en función de. Pero en muchas familias separarse emocionalmente se vive como traición, como abandono, como gratitud. Y ese mensaje se queda grabado. Por eso, incluso cuando físicamente te vas, emocionalmente sigues allí, pendiente, disponible, culpable. El apego familiar no se corta con distancia, se trabaja desde adentro, porque no se trata de irte, se trata de dejar de sentir que debes tu vida. Y eso es un proceso lento, no rápido. Implica también revisar creencias profundas. También implica tolerar la incomodidad de no cumplir. E implica aceptar que no todos van a entender tus decisiones. Y eso, la verdad que asusta demasiado. Asusta porque alguien con apego, ser incomprendido, se siente peligroso. Pero aquí hay algo que vale la pena escuchar. No puedes vivir tu vida entera para no decepcionar. Porque si lo haces, la decepción se vuelve interna. Te decepcionas tú. Y esa decepción no siempre se nota de inmediato. A veces aparece como resentimiento, como cansancio emocional, como distancia afectiva. Porque dar desde la obligación desgasta. Dar desde el miedo agota. Y amar desde la culpa vacía. El apego a la familia también se manifiesta cuando te cuesta reconocer el daño, cuando minimizas y cuando justificas todo. Por ejemplo, no fue para tanto, así son, es su forma o así ha sido siempre. Y aunque esas frases te ayudan a sostener el vínculo, también te alejan de tu verdad. Porque reconocer el dolor no es atacar, es validar tu experiencia. Y muchas personas nunca se permitieron validar lo que les dolió en su familia.
porque hacerlo implicaba cuestionar algo sagrado, pero no todo lo sagrado es sano. Y reconocer eso no te quita amor, te devuelve honestidad. El apego no te pide que odies a tu familia, te pide que no te separes de ti para pertenecer. Y ese equilibrio es muy difícil, porque implica amar sin desaparecer, estar sin sacrificarte y acompañar sin perderte. Y eso no siempre es posible en todos los sistemas familiares. Algunos vínculos cambian cuando tú cambias, otros se tensan, otros se enfrían y eso duele, pero también libera, porque empiezas a construir relaciones más reales, menos sostenidas por culpa y más sostenidas por elección. Y aquí quiero dejarte una última pregunta para cerrar este bloque. Si dejaras de vivir desde la deuda emocional, ¿cómo sería tu relación con tu familia? Tal vez no lo sepas todavía, está bien y es comprensible. No se trata de tener respuestas ahora. Se trata de empezar a hacerte las preguntas correctas. Porque el apego a la familia no se rompe rechazando, se afloja eligiendo. Eligiendo no cargar con lo que no te corresponde, eligiendo no postergarte eternamente y eligiendo no vivir desde la culpa. Y en ese proceso no es rápido, no es limpio y tampoco es cómodo, pero es honesto. Y la honestidad, aunque duela al principio, termina siendo más liviana que la lealtad ciega. Porque cuando el amor deja de doler, no es porque ames menos, sino porque dejaste de abandonarte para poder sostenerte. El vacío, lo que aparece cuando el apego ya no puede sostenerte. Hay un momento del que casi nadie habla cuando se empieza a soltar el apego. No es liberador, tampoco es ligero y mucho menos es paz inmediata. Es todo lo contrario. Se siente ese vacío, un vacío raro, bastante incómodo y también muy difícil de explicar. Porque cuando el apego empieza a aflojar, no aparece enseguida algo mejor. Primero aparece la ausencia de lo que te sostenía y eso, la verdad, asusta demasiado. Asusta porque el apego, aunque doliera, daba estructura, daba rutina y también daba identidad. Te decía quién eras, qué hacer y dónde pararte. Cuando eso se cae, no sabes qué viene después. Y el cuerpo no tolera bien el no saber. Por eso muchas personas vuelven atrás justo allí. No porque no quieran sanar, sino porque el vacío se siente peor que el dolor conocido. El dolor conocido tiene forma, tiene historia, tiene lógica. El vacío no. El vacío es silencio, es tiempo sin ocupar, es espacio interno sin instrucciones. Y para alguien que vivió desde el apego, eso se siente como estar a la intemperie. Porque el apego no solo te ataba, también te organizaba. Te decía cuándo preocuparte, cuándo esperar y cuándo reaccionar. Cuando eso ya no está, aparece una sensación extraña. ¿Y ahora qué? Y esa pregunta pesa, porque no estás acostumbrado a elegir desde el deseo. Estás acostumbrado a reaccionar desde la necesidad. Por eso el vacío se siente tan incómodo, y no porque esté mal, sino porque no sabes habitarlo. El vacío no es ausencia de amor, es ausencia de dependencia. Y eso es nuevo. Por eso muchas personas confunden el vacío con retroceso, con frialdad y con desinterés. Pero no lo es. Es transición. Es el espacio entre lo que eras y lo que todavía no sabes ser. Y ese espacio no se puede llenar rápido. Si lo llenas rápido, vuelves al apego. Con otra persona, con otro rol, con otra obsesión o con otro refugio. Porque el apego siempre busca algo a lo que agarrarse.
Y aquí hay una pregunta muy importante. ¿Alguna vez sentiste ganas de volver a algo que sabías que no te hacía bien, solo para no sentirte así? Ese impulso no es debilidad, es miedo al vacío. El miedo a no tener a qué aferrarte. Porque el apego no te enseñó a sostenerte, te enseñó a engancharte. Y cuando el enganche se cae, no sabes cómo estar. El vacío también se siente como pérdida de sentido, como apatía, como desorientación. No tienes ganas de nada, nada te motiva como antes y tampoco nada te ilusiona. Y eso puede asustar mucho, porque vienes de una vida intensa, de emociones fuertes, de urgencias y de pronto nada. Pero ese nada no es depresión necesariamente. Muchas veces es descanso del sistema nervioso. Es el cuerpo diciendo, ya no tengo que correr. El problema es que no sabes caminar despacio. Por eso el vacío se siente incómodo, porque no sabes qué hacer con la calma. La calma te resulta extraña, sospechosa e incluso te parece aburrida. Porque aprendiste que lo normal era la atención. Y cuando la atención baja, no sabes quién eres sin ella. El vacío también confronta. Te confronta con preguntas que evitabas. ¿Qué me gusta de verdad? ¿Qué quiero sin deber? ¿Qué necesito cuando no estoy respondiendo a nadie? Y esas preguntas no tienen respuestas inmediatas. Por eso el vacío se siente peligroso, porque no te da certezas, solo te da espacio. Y el espacio para alguien con apego se siente como abandono. Pero no lo es. Es presencia sin distracción y eso cuesta. Por eso muchas personas llenan el vacío con ruido, con redes, con trabajo, con relaciones rápidas o con cualquier cosa que no las deje sentir. Pero sentir el vacío es parte del proceso. No para quedarte ahí, sino para atravesarlo. Porque solo en ese espacio puedes empezar a construir algo distinto. No desde la necesidad, sino desde la elección. Y la elección solo aparece cuando no estás reaccionando. El vacío también te muestra algo duro, cuando de tu vida estaba organizada alrededor del apego. ¿Cuántas decisiones no eran realmente tuyas? ¿Cuántos movimientos eran reacción? ¿Cuántas elecciones estaban condicionadas? Y eso puede doler. Puede generar tristeza, rabia y duelo. Porque estás despidiéndote de una versión de ti que hizo lo que pudo para sobrevivir. Y esa versión merece respeto y no rechazo. Por eso el vacío no siempre atraviesa luchando contra él. Se atraviesa sosteniéndolo, poco a poco. Porque sostener el vacío no es quedarse inmóvil, es no salir corriendo. Y eso para alguien que vivió desde el apego es un acto enorme. El cuerpo va a querer llenar ese espacio, va a buscar estímulo, va a buscar urgencia, va a buscar algo que devuelva la sensación de estar vivo. Porque durante mucho tiempo estar vivo se confundió con estar activado. Y ahora que la activación baja, aparece el miedo. ¿Y si esto es todo? ¿Y si me quedo así? ¿Y si ya no siento nada? Pero aquí hay algo importante que casi nadie explica. El vacío no es permanente, es un pasaje incómodo entre un sistema viejo que ya no funciona y uno nuevo que todavía no se organiza. Por eso se siente inestable, por eso se siente raro. También por eso se siente sin forma. Y no porque estés mal, sino porque estás en transición. Y las transiciones no se sienten bien, se sienten inciertas. El vacío también trae duelo. Duelo por lo que fuiste, por las versiones de ti que ya no pueden sostenerse, por los vínculos que ya no se viven igual. Y ese duelo no siempre se llora. A veces se siente como cansancio profundo, como desgano, como una tristeza suave pero constante. No es que quieras volver atrás, es que algo se terminó. Y terminar cosas, incluso las que duelen, porque el apego también daba identidad.
Te decía quién eres, te decía cómo moverte, te decía qué esperar. Y ahora no hay guión. Eso asusta, pero también abre. Porque por primera vez no estás reaccionando desde el miedo, estás empezando a escuchar. Escuchar tu ritmo, escuchar tu cuerpo y escuchar tus límites. Y eso es nuevo. Por eso al principio el vacío se siente incómodo, porque no estás acostumbrado a escucharte sin interferencias. El silencio interno puede ser ensordecedor cuando nunca lo habitaste. Y aquí hay una pregunta importante que vale la pena dejar caer. Cuando no tienes a quién agradar, cuando no tienes a quién sostener, cuando no tienes a quién demostrarle nada, ¿qué queda de ti? Tal vez al principio no quede mucho, y está bien, es algo normal. Porque no se trata de encontrar una respuesta rápida, se trata de permitir que algo nuevo se forme. El vacío no se llena con ideas, se llena con experiencia. Con probar, con equivocarte, con notar qué te calma y qué no. Y eso lleva tiempo. Por eso es tan fácil volver al apego, porque el apego ya estaba armado, el vacío no. El vacío exige paciencia, y la paciencia no se aprende de golpe. Pero aquí hay algo que quiero que escuches con atención. No todo vacío necesita ser llenado, algunos necesitan ser habitados con presencia, con amabilidad y con menos exigencia. Porque si intentas llenar el vacío rápido, lo llenas con lo mismo de siempre, con otra relación, con otro rol y con otro exceso. Y nuevamente vuelves al inicio. Por eso el verdadero trabajo no es evitar el vacío, sino huir de él. Sentirlo cuando aparece, nombrarlo y reconocerlo. Decir, esto es incomodidad, esto es miedo, esto es no saber y quedarte un poco más cada vez. El vacío también te enseña algo fundamental, que puedes estar contigo sin colapsar. Tal vez el principio tiembla, tal vez te inquietas, tal vez quieres distraerte, pero si te quedas empiezas a notar que no te mueres, que el miedo sube y luego baja, y que la ansiedad aparece y luego se calma. Y ese aprendizaje es enorme, porque rompe una creencia muy antigua, la idea de que necesitas algo externo para sostenerlo. Y no, lo que necesitabas era aprender a quedarte contigo cuando no hay estímulo, cuando no hay urgencia, cuando no hay drama. Quedarte cuando no pasa nada. Y eso, aunque parezca simple, es profundamente transformador. Porque ahí empieza a nacer una forma distinta de estar en el mundo. Menos reactiva, menos dependiente y más presente. No perfecta, no constante, pero más honesta. El vacío no te define. Es más, te prepara. Te prepara para elegir desde otro lugar, para vincularte sin agarrarte, para trabajar sin perderte, para amar sin desaparecer. Pero no puedes soltarte este tramo, no puedes pasar del apego a la libertad sin atravesar el vacío. Y eso es lo que casi nadie quiere decir, que soltar duele primero, que sanar incomoda, que la calma da miedo al inicio, porque no estamos acostumbrados a ella. Pero si sigues aquí, si sigues escuchando, si no huiste del silencio, es porque algo en ti ya empezó a confiar. No en el mundo, no en los otros, sino a confiar en ti. Y esa confianza no se grita, no se demuestra, no se presume, solo se siente. Se siente cuando ya no corres, cuando ya no te enganchas tan fácil, cuando ya no te pierdes para sostener. Se siente cuando el vacío deja de ser enemigo y empieza a ser espacio. Espacio para ser, espacio para elegir y espacio para construir algo nuevo. A tu ritmo, sin deber y sin miedo. Y eso, aunque todavía no lo parezca, es el inicio de una forma mucho más libre de vivir.